Buenas tardes y muchísimas gracias por su asistencia a la conferencia de esta tarde. En primer lugar, me presento yo, aunque soy el presentador, creo que el menos conocido, o mucho menos conocido que el presentado. Soy Juan Carlos Domínguez, rector honorario de esta universidad. Y en primer lugar tengo que manifestar mi gratitud al Instituto Histórico o de Ciencias Históricas del CEU y particularmente a su director, el profesor Alfonso Bullón de Mendoza, que excusa su presencia, aunque hubiera sido su deseo estar aquí esta tarde con nosotros, el encargo que me ha hecho de presentar al profesor René Catrefas. Encargo que recibí sobre todo porque conoce mi profundísimo sentimiento de admiración por el profesor Catrefas. Hace 2 meses, en el mes de enero, tuve también el honor de impartir una conferencia a los cadetes de la Academia de Infantería de Toledo. Y en mi conferencia, al comienzo, les decía lo siguiente. Nada más comenzar mi tesis doctoral en el año 1983 sobre el Consejo de Guerra entre el siglo XVI y el siglo XVIII, una de las cuestiones que más llamó mi atención fue la cantidad de historiadores extranjeros contemporáneos que se interesaban por la historia militar española, en contraste con el desapego que existía entonces hacia el estudio de las instituciones militares por parte de los investigadores españoles. Hoy, sin duda, ya no es así, pero en aquellos momentos, créanme que éramos muy pocos, sin duda demasiado pocos. Es evidente que la gran pregunta era ¿por qué le puede interesar a un francés como Catrefas, o a un inglés como Parker, o a un norteamericano como Payne, o a un neozelandés como Thompson, o a un italiano como Pudu, la historia militar de España? Y la respuesta que entonces intuí y que hoy les afirmo con rotundidad es que la historia militar de España no solo es apasionante, sino que además sin ella no puede entenderse la historia universal. Hasta aquí lo que les dije a los cadetes de Toledo. Pues bien, hoy tengo el honor, como he dicho antes, de presentarles a uno de estos autores, el profesor René Catrefas, que sin duda nos ha informado desde comienzos de los años 80 sobre muchas cuestiones originales relativas a los tercios, pero que al mismo tiempo nos ha presentado nuevas metodologías aplicables al estudio de la organización militar española de los siglos XVI, también del XVII y, desde luego, de finales de la Edad Media, de finales del siglo XV. Además, particularmente, tengo que reconocer que sus trabajos me proporcionaron un enorme apoyo moral al confirmarme que aquella tesis doctoral en la que me había embarcado y a la que le dedicaba tantas horas tenía algún sentido e incluso posiblemente algún interés. El profesor Catrefas nació en la localidad occitana de Avirón en 1944 y tras terminar sus estudios de Derecho en París en el año 1966 y tras ejercer también profesionalmente como letrado durante varios años, hizo valer su vocación por el estudio de la historia entre los grandes maestros Pierre Chauny y Ferdinand Braudel, quienes le orientaron hacia la investigación de la historia militar española. Así, el profesor Catrefas comenzó a ambientarse con el estudio de las autobiografías de soldados de la época dorada de la milicia española, como lo fueron Miguel de Castro, Alonso de Contreras, Diego Duque de Estrada o Jerónimo de Pasamonte, tesina que recibió la máxima calificación cum laude en la Facultad de Historia de la Universidad de la Sorbona en el año 1971. Sin embargo, la gran cuestión a la que debía dar respuesta con sus investigaciones, según la orientación de sus grandes maestros, era cómo Castilla, cómo la monarquía española, un reino, una corona, no demasiado grande entonces, ni demasiado rica, se había convertido en la gran espada de la cristiandad a comienzos del siglo XVI. Así comenzó, con el apoyo de la Casa de Velázquez, una tesis doctoral sobre los tercios españoles de infantería, con la que obtuvo en 1975 el grado de doctor por la Universidad de la Sorbona, también con la máxima calificación y mención de cum laude. Investigaciones que, tras continuas largas y esforzadas estancias en el Archivo General de Simancas, amplió notablemente y gracias a las que pudo presentar y superar igualmente su tesis de Estado en 1989,
con el trabajo la Organización Militar de España entre 1492 y 1592, que igualmente, como no, obtuvo la mención cum laude. Investigación con la que alcanzaba al mismo tiempo el máximo grado académico que se podía obtener en Francia. A ello siguió una vida académica, docente e investigadora muy relevante y fructífera, desempeñando los cargos de director de investigación de la Universidad de Caen o el de director de investigación de la Universidad de Montpellier, universidad esta última en la que alcanzó su jubilación en 2010. Además, es miembro del Comité de Investigación Científica de Francia, de la Comisión Francesa de Historia Militar y de la Asociación de Historiadores Modernistas de las Universidades Francesas. Igualmente ha sido un hombre comprometido con la vida pública, por ello fue elegido alcalde de la localidad de Saint-Jean-du-Bruel, cargo que desempeñó durante 22 años. También ha sido consejero general del departamento del Avirón, 21 años, y presidente y fundador del Parque Natural de la región de las Grandes Mesetas entre 1991 y 2011, 20 años. Por tales méritos ha recibido en Francia las distinciones de Caballero de la Legión de Honor, de Oficial del Mérito Nacional, la Orden de Caballero de las Palmas Académicas y la de Caballero de las Artes y las Letras. Creo que solo le falta la del Mérito Agrario en Francia. Y en España, la Cruz de la Orden del Mérito Militar. En Francia son serios y las condecoraciones las tienen bastante regladas y bastante tasadas. Son pocas y estas son las más importantes. En España, repito, la Cruz de la Orden del Mérito Militar de primera clase con distintivo blanco. Para concluir, debo decirles que considero que el corpus historiográfico del profesor Catrefas, constituido por sus libros y decenas de artículos, supone un antes y un después en la historia militar española. Debo citar como prueba de esta afirmación dos de sus trabajos. Los tercios, obra publicada en 1983 por Ediciones Ejército, y La Revolución Militar Moderna, publicada en 1996 por el Ministerio de Defensa. Libros que estábamos comentando antes que están agotados, o creemos que están agotados. Sería, desde luego, buena una reedición de ambas obras. Y sobre ellas me permito destacar aspectos que considero en extremo originales, tales como el estudio del momento en que nace la infantería moderna española, de la que los tercios en realidad fueron una consecuencia, la forma en que Carlos V traslada el eje geoestratégico de España, más o menos, desde luego a Italia en 1536, con las llamadas ordenanzas de Génova, que él demuestra, y yo les puedo confirmar que no son tales ordenanzas, sino como mucho unas importantes instrucciones dedicadas a las fuerzas que allí establece el emperador, o su concepción de la historia militar, que apunta no solo al estudio de las guerras y los ejércitos, sino también al de la administración y la sociedad militar española, lo que considero que se trata o que es un plano superior de visión metodológica e institucional. Planteamientos que tanto han arraigado, por otra parte, en los últimos años, dentro de la historiografía militar española. Sin embargo, hoy no viene a hablarnos de la época dorada de nuestras armas, como ha hecho habitualmente, sino más bien de la pérdida de su hegemonía en Europa con la Guerra de los 30 años, cuyo centenario de su inicio conmemoramos este curso, al menos en este Instituto Histórico